Buenas, buenas, buenas. Hay más eco, me parece, en esta casa, así que no sé si retumba más en la cámara o qué, pero bueno. Buena gente, ¿cómo están? Hoy, video hablando, después de mucho tiempo. Me van a tener que tener mucha paciencia, porque me estoy acomodando con el tema de la nueva cámara. Todavía no me acostumbro mucho a hablar a la izquierda. Tendría que, de hecho, mover las cosas acá en la pantalla para que cuando me intento mirar en la pantalla esté más mirando en la dirección de la cámara. Tipo, me tendría que ponerme... A ver, ¿lo puedo hacer ahora? Uh, claro, algo así. Ah, se me movió esto. Bueno, no importa. Mm. Claro, ponerme como acá abajo la cámara, así me puedo mirar a mí y estoy mirando más o menos en la dirección de la cámara, no exactamente, pero no tengo que mirar tan de costado, ¿no? Así más o menos me veo bien. Bueno, cuestión, hace mucho no hago stream charlando de nada, así que ténganme paciencia, mi cabeza va a estar un poco en todos lados. No planeé mucho que vamos, o sea, sé de qué vamos a hablar, pero no planeé qué quiero decir exactamente, como siempre. Eh, y, y ya me estoy poniendo nervioso y ya me estoy adelantando, así que vamos como siempre primero que nada, porque todavía hay que esperar a ver si mágicamente aparece alguien, que nunca aparece nadie. Vamos primero que nada a preparar el vinito como siempre, clásico, que no me tomo un vino un viernes, hace como 2 meses que no hago stream hablando, porque hice stream los viernes, pero estuve jugando. Hace como 2 meses que no hago stream hablando, ¿eh? Hace un montón. Bueno, así que vamos primero al vinito, como siempre. Ah, me los dejé acá al ladito, porque ahora tengo la cocina más lejos, así que me los tengo que, me los tengo que dejar acá cerca las cosas, porque si no... Y bueno, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué fue de sus vidas estos 2 meses? Eh, Pasaron muchas cosas por las que no pude streamear. O sea, tuve cosas que hacer, estuve ocupado. Y además hubo algunos días que me dolía, me dolía la cabeza. Estamos en invierno. Siempre me suelo enfermar en los cambios de clima. O sea, estamos ahora a la mitad del invierno. Ahora, por eso no estoy enfermo. Pero en los cambios de clima, cuando pasa del calor al frío, me suelo enfermar, ¿me entendés? Entonces, claro, todo el principio del invierno estuve como un mes que me sentía para el orto y cuando no tenía moco me dolía la cabeza, ¿me entendés? Y entonces me complicaba streamear. Y si no, tenía cosas que hacer. Entonces, nada, bueno, así fue la vida. Igualmente mejor porque... Ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar por qué mejor. Mejor porque me dio tiempo a, a preparar más. Iba a decir, sí. Iba a decir me dio tiempo a preparar más el video, pero la verdad es que no preparé nada al final, así que el tiempo realmente no sirvió de mucho, pero nada, no importa. Eh, Esto está cerrado, ¿cómo era esto? Siempre, ya lo dije esto, pero siempre me da miedo abrir una soda nueva y que empiece a salir soda para todos lados. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Se ve mejor? ¿Se escucha mejor? Con el eco que debe haber en esta sala. Me veo mejor con cómo está acomodada la luz. Para mí sí, ¿no? La iluminación yo la veo mejor definitivamente acá. No sé, me parece un poco como queda un poco mejor, pero... Oh, qué rico. Un vinito nuevo con sodita después de tanto tiempo.
Bueno, yo ya dije, este no es técnicamente un canal de cine y televisión, porque hablamos acá de muchas cosas, cine y televisión, hablamos de música, hablamos de comida, vamos a reaccionar, espero, seguir reaccionando a cosas graciosas de YouTube. Hablaremos en algún momento de la guerra de los sexos nuevamente, de hecho probablemente muy pronto. Pero vamos a hablar... Estoy obsesionado con Obsession, seguramente entonces vamos a tocar un poco el tema seguramente cuando hablemos de esa película, sí puede ser el viernes que viene, pero hoy nos trae a hablar de vuelta de superhéroes. No exactamente de Marvel, de superhéroes. Este tampoco es un canal que habla solo de Marvel y de superhéroes, pero es lo que nos trae y nos compete el día de hoy. Así que, de verdad que estoy como, después de mucho de no hablar, es como que mi mente está corriendo por todos lados, como que quiero decir muchas cosas y se me lengua la traba y voy más rápido. Mi mente va más rápido que mi lengua y mi lengua va más rápido que... ¿Mm? Vos me entendés, así que dale. Como decía, yo inicialmente iba a hacer este video, si este vivo lo iba a hacer hace ya como, no sé, como hace un mes por lo menos, pero no se dio el tiempo y iba a hablar de 3 series. Bien, porque mi idea, justamente como dije, es hablar un poco del futuro de la serie de superhéroes. Y vamos a hablar de 3 series que ya están avanzadas o terminadas, básicamente. Que son, ya lo voy spoileando, iba a hablar de The Boys, que ya terminó. Iba a hablar de Daredevil Born Again, que ya terminó. Y iba a hablar de Invencible, que está en su 5ª temporada. Si bien no terminó, está muy avanzada. Y son 3 series que creo que ya de por sí son muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, sí, creo que las 3 son muy diferentes entre sí. Entonces me daba como para hablar un poco de un espectro de cosas y de temáticas y de todo. Pero... y no iba a hablar de esta cuarta serie que salió durante ese momento, que es Spider-Noir. No iba a hablar de la serie principalmente, simplemente porque, justamente como iba a hacer el stream y todavía no la había visto, no iba a hablar de una serie que no vi. Pero, además porque, siendo honesto, no quiero entrar ya en la review de la serie, ya vamos a hablar de Spider-Noir, pero siendo honesto, la verdad que no sabía, pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria, la verdad, la serie, y iba a quedar ahí. Entonces no iba a hablar de ella, pero me dio el tiempo, así que eso está bueno, me dio el tiempo de poder verla y se sumó. Y además está bueno porque suma también otra gran variedad, creo yo. O sea, se diferencia mucho de las otras 3 de las que vamos a hablar hoy, entonces me parece que también está bueno por eso. No vamos a hablar, o sea, no voy a estar rankeando ni puntuando, ni esto voy a hablar de ninguna de las series en un orden particular, tipo esta, la que hablemos primero es peor que las otras, ni la que hablemos último va a ser mejor que las primeras necesariamente, simplemente voy a estar hablando de estas series y punto. Y la idea, como digo, es hablar un poco de qué está pasando, de qué pasó últimamente con las series de superhéroes y qué podría llegar a pasar en un futuro, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, creo que ya hablé mucho de obviamente, de lo que es Marvel en mi reseña, en mi tier list de las fases, ¿no? En las que hicimos la tier list de las fases, que los invito a verla si alguien no lo vio, de la fase 4 y la fase 5 de Marvel, en donde... Bueno, ya expliqué que obviamente la fase 4 obviamente decayó un montón, Marvel, por problemas, algunos de ellos, por problemas ajenos, por problemas de que veníamos justamente de post-Endgame y ya la gente estaba un poco como que dijo, bueno, ya venimos de toda esta montaña rusa de emociones, llegamos hasta este punto final, hasta acá ya es suficiente. Y también porque creo que justamente pasamos la época de la sobreexplotación de superhéroes, ¿me entendés? Justamente que se dio mucho por ahí por la fase 4, ¿me entendés? Con muchas series, Marvel estaba sacando todo, mucha serie, mucha película entre la fase 3 y la fase 4 y la gente, bueno, se cansó a la mierda, dijo esto es demasiado, me voy. Y Marvel ahora ya se calmó, ¿viste? Y está como empezando a remontar. Yo creo que está empezando a remontar por lo menos. De vuelta, todo esto ya lo hablé en mi serie hablando de Marvel. Y creo que ahora estamos dando paso justamente a eso, ¿no? Justamente a esta etapa de, bueno, ¿qué va a pasar
con las cosas de superhéroes? ¿Van a dejar de existir las cosas de superhéroes? ¿Necesitan los superhéroes super reinventarse en todo? ¿Necesitan los superhéroes ahora desaparecer y empezar desde cero? ¿Qué va a pasar con las series de superhéroes? ¿No? Y eso es un poco de la temática de la que vamos a analizar hoy. Y lo bueno de esto, como digo, es que estas 4 series, al ser tan diferentes entre sí, me dan para tocar todos estos temas un poco, ¿no? Porque justamente, ¿qué pueden hacer los superhéroes? ¿Pueden seguir siendo como eran? ¿Tienen que cambiar? ¿Tienen que ser así? ¿Tienen que ser así? Bueno, vamos a verlo en el rango de estas 4 series y qué pasó un poco con ellas, ¿no? A ver, también ninguna de las series necesariamente tiene que ser porque es representativa del género como en sí, como el todo, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlas un poquito. Y de paso, recomendación también por si alguien quiere verlas. Como siempre yo acá también recomiendo, ¿no? Recomiendo o no recomiendo. Ya de por sí les digo, igual que recomendadas creo que están todas. Pero bueno, escúchenme hablar de ellas y lo decían por ustedes, obviamente. ¿Qué vamos a empezar? Yo creo que empezaría primero por The Voice. No, empecemos por Daredevil, porque Daredevil es efectivamente la serie más clásica de superhéroes de esta... ¿Qué es esto? ¿Un top? No, no es un top, claro, ¿qué es esto? Es la de este grupo, listo, digámosle de este grupo. Daredevil es la serie más clásica de este grupo, entonces vamos a empezar por Daredevil. Daredevil Born Again, ¿no? Porque de Daredevil ya hablamos. Daredevil Born Again, a ver, yo hablé de vuelta también en mi reseña de la fase... Se me baja la silla, boludo, perdón. Y tengo que evitar hablar cuando estoy subiendo la silla, porque después no me gusta cómo queda en el video cuando estoy hablando con la silla subida. Si me acuerdo voy a intentar no hacerlo. Ya hablé un poco de Daredevil Born Again en lo que era la tier list de la... Creo que fase 5 sería Daredevil Born Again, no me acuerdo, pero supongo que sí, ¿no? Fase 5... hablé de Daredevil Born Again y hablé de los problemas que tenía de la serie y hablé de que no me gustaba tanto como la Daredevil original y hablé de que también muchos de los problemas que tenía la serie es que se sentía incompleta porque justamente faltaba la temporada 2 para que cierre la temporada y y también ya hablé de Daredevil de Netflix, hablé mucho de Daredevil de Netflix también en mi video de las fases de las películas de Disney y en mi video de las series más recomendadas, o sea que de Daredevil hablé hasta el cansancio, así que poco más tengo que hablar, o sea no voy a estar explicando nuevamente qué es Daredevil. Resumen rápido por si alguien no lo vio, él es un abogado de día, superhéroe de noche, no tiene superpoderes, o su superpoder es simplemente que sus sentidos están agudizados porque es ciego, y él pelea contra el crimen buscando justicia, pero también, bueno, es imposible no hablar de Daredevil, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a mí me gusta mucho Daredevil porque justamente, o sea... Lidia con temas que algunos llamarían no más adultos, como que es la justicia, el bien y el mal. Se lucha mucho el personaje, ¿no? Al ser abogado con qué es lo correcto, ¿entendés? En ser un vigilante o llevar a los villanos a la justicia y que el sistema se encargue, ¿no? Básicamente. Entonces, serie muy completa en todos los sentidos, de las mejores series que hay para mí, para ver, sobre todo Daredevil de Netflix. Daredevil Born Again, primera temporada para mí decae muchísimo y tiene muchísimos problemas, y con su segunda temporada, Daredevil Born Again a mí me sube puntos. Para mí, Daredevil segunda temporada, Daredevil Born Again, hay que decir todo, Daredevil Born Again segunda temporada, retoma muchísimo, se levanta muchísimo, se nota que estaban mucho más enfocados en lo que querían hacer, la historia se siente mucho más centrada, los temas se sienten mucho más empujados. A mí personalmente me gustó, las peleas se sienten mejor ejecutadas, los héroes invitados, digamos, se sienten un poco más orgánicos o mejor mostrados, o que su papel es más importante. Se me está bajando la puta silla de mierda. Sube muchísimos puntos. ¿Creo que Daredevil Born Again como resultado final está al nivel de Daredevil? No. Sigue sin ser como de las series más recomendadas. Tendría que pensarlo, la verdad es que no lo analicé y como dije, esto no es un top ni es puntuación y no voy a ponerme a pensar ahora si es una S alta, baja, adelante, atrás, ya lo pensaré cuando tenga que subir las cosas eventualmente en un tier list fase 6, supongo.
Lo importante es que saber que creo que Daredevil, Daredevil Born Again, teniendo su segunda temporada, es una muy buena serie que sube y levanta de lo que estaba haciendo la primera temporada, que había tenido, se ve, también muchos problemas a la hora de hacerse. Y a todo esto tendría que haber puesto a grabar, me cago en la puta, siempre lo mismo, pero bueno, voy a hacerlo ahora. Estoy hablando hace 15 minutos, bueno, no pasa nada. Y me perdí. Y creo que es una serie muy recomendada, pero sí, obviamente, a ver, para ver Daredevil Born Again tenés que haber visto Daredevil primero. Lo bueno de eso es que vas a ver Daredevil, que es realmente la serie que me gustaría recomendarte que veas, si tengo que recomendarte una. No vas a empezar por Daredevil Born Again, obviamente tenés que empezar por Daredevil. La pregunta que queda, obviamente, siempre es la siguiente, ¿no? Con todo este tipo de series y que yo he criticado, por ejemplo, cuando hablé de Stranger Things, y esto es, si vas a hacer una serie nueva, ¿no? Vos tenés Daredevil de Netflix. 3 temporadas, muy buena, excelente, de lo mejor que hay, S+. Y de repente, ¿no? Marvel compra o recupera o como carajo sea Daredevil y quieren hacer Daredevil dentro del universo de Marvel y deciden darle su propia serie y hacer una serie de 2 temporadas y contar una historia, ¿no? Pero la historia que cuentan no llega a ser tan buena como lo que era Daredevil. Entonces vos te preguntás, ¿no? Como yo hago siempre estas cosas. Entonces, ¿había motivo, hay un sentido a que exista esta serie entonces? Cambia el status quo. El villano es prácticamente el mismo que en Daredevil, la de Netflix. El status quo, creo que al final de la serie, no te digo que queda todo exactamente igual, obviamente que hay sucesos y por lo tanto pasan cosas, pero la verdad es que no cambia el status quo demasiado tampoco. El problema principal es que su villano, Kingpin, ya estaba preso y básicamente lo liberan para volver a meterlo preso en esta temporada. ¿Me entendés? En esta serie. Entonces, claro, en eso me refiero a que el status quo medio, bueno, ¿qué cambio? No vimos realmente como un gran villano nuevo, ¿viste? Como que desarrolló un poco más los personajes nada más. Entonces, claro, ahí es donde digo, bueno, siendo justos, ¿había realmente un sentido para la existencia de estas 2 temporadas nuevas, ¿entendés? De esta serie nueva de Daredevil. No, realmente no. Ahora, es un producto muy bueno y a cualquiera que le guste Daredevil debería estar contento de que existan estas 2 temporadas. Me parece que sí, porque es un producto muy bueno, ¿me entendés? Y tenemos más Daredevil. Creo que sí, obvio, a ver, sirve para tener la funcionalidad esa. Es Daredevil, pero ahora lo maneja el UCM. Y ya está. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, me gustó lo que hicieron con Daredevil. Y creo que le fue bien a la serie, la verdad que no miré acerca de los números, viste, de cómo le fue con los números y todo eso. Pero a mí me gustó, el resultado fue bueno, no vi mucha gente quejándose de que la serie fuera mala, así que imagino que más o menos le habrá ido bien. Y si fue así, nos habla de que todavía se pueden hacer cosas clásicas de superhéroes, justamente esta serie. A ver, Daredevil no es el superhéroe más clásico, como digo, ¿bien? Porque no es un tipo con unos superpoderes realmente muy super, sino que es algo muy bajado a la tierra y su serie y sus historias no se sienten como la típica historia clásica del bien contra el mal, tan simplista, sino que tiene muchos matices. Y el bien y el mal se transforma en lo legal y lo ilegal, se transforma en Dios y el diablo, porque hay mucha simbología y mucha parte religiosa también en Daredevil, por el carajo se llama Daredevil, ¿no? Y todo otro montón de cosas más, de vuelta, más adultas. Y vamos a recalcar en esto de adulto que a mí siempre me pasa, ¿no? Que lamentablemente en el mundo moderno, en esta sociedad, vivimos en una sociedad donde el tema más oscuro o macabro se lo suele tomar como más adulto, ¿me entendés? Es como... Y no es necesariamente, ¿me entendés? Algo más adulto puede ser algo... O sea, sí, algo más explícito es más adulto, por supuesto, pero que no le vas a mostrar a un niño sangre y gore y tripas y sexo y cosas, ¿me entendés? Eso estamos todos de acuerdo. Pero... no necesariamente una visión más oscura o triste del mundo, es lo que quiero decir, que es lo que generalmente asociamos a más adulto, ¿me entendés? No necesariamente una visión más oscura y triste del mundo es más adulta, ¿me entendés? Lo que pasa es que, claro,
Pasa en la vida, ¿no? Mientras crecemos, que cuando somos niños vemos quizás el mundo un poco más alegre y más con creatividad y felicidad y todos seremos felices y bla, bla, bla. Y a medida que vas creciendo y te vas enfrentando a la fucking realidad y te vas dando cuenta de que no todo es color de rosa y que hay muchas cosas malas en este mundo, ¿no? Asociamos entonces el crecer con esta visión más ¿no? nihilista de la vida, yo creo un poco, ¿no? No necesariamente, pues no todo el mundo es nihilista, ¿no? No todo el mundo piensa que estamos jodidos y que nos vamos a morir y que nada tiene sentido. Pero digamos, empezamos a asociar un poco, ¿no? Como las cosas malas y tristes a la adultez. Y no necesariamente, boludo. O sea, yo creo, aparte, que es más importante cuando una serie trata de temas interesantes, cuando una serie trata de temas profundos y cuando una serie tiene el mensaje que tiene que dar en general, y ese mensaje puede ser un mensaje alegre y eso no le quita la adultez a la serie. Eso es muy importante para mí, porque hay muchas series, y ese es el problema, yo creo que también que tiene mucha con la gente con la serie de superhéroes, es que las ven como infantiles porque su temática es más alegre, más simple, es más, o sea, como que la lucha del bien contra el mal no les parece un tema adulto. Y no, la lucha del bien contra el mal fue un tema adulto digamos, desde el inicio de los tiempos. O sea, los superhéroes como tal no existieron en el cine, pero todas épocas tuvieron su cine de superhéroes. O sea, los superhéroes son ahora, pero antes estaban los héroes de acción de los 80 y 90, y antes estaban los espías, y antes estaban las series de vaqueros, y antes estaban series de otra cosa, ¿me entendés? Y a lo largo de la historia fue cambiando ese gran representante, digamos, del héroe, del bien contra el mal. ¿Entendés? Antes quizás no tenía superpoderes, no era un superhéroe, pero tenías héroes en el cine, ¿me entendés? Y esa lucha del bien contra el mal siempre se pudo tratar en diferentes temas, haciéndolos más o menos adultos a medida de, como digo, la profundidad que quieras ahondar en ese tema, ¿me entendés? Más que nada. Y la complejidad, obvio, la complejidad con la que quieras tratarlo quizás un poco también, pero como digo, tampoco hace falta que todas las obras sean el código da Vinci, loco. A veces está bien que algo sea más simple, ¿me entendés? Se puede disfrutar. Lo que quiero decir, y por qué comparé, ¿me entendés? O sea, está bueno entender esto que digo, lo del cine de superhéroes, que va a venir, lo voy a mencionar de vuelta más adelante seguramente, porque quiero decir, ¿me entendés? En las películas de vaqueros, en las películas de espías o en las películas donde nuestro héroe era un héroe de acción que se cagaba a tiros con 1 millón de personas, ¿me entendés? Vos también tenías la lucha del bien contra el mal de una u otra manera, ¿me entendés? Lo que pasa es que simplemente no había superpoderes. Hay gente que entiendo que los superpoderes los sacan como de la realidad, ¿me entendés? Como, bueno, esto es demasiado fantasioso y por eso es infantil, ¿me entendés? Pero bueno, un tipo cagándose a tiros contra un ejército enemigo y que ninguna bala le dé, y la verdad que también es bastante fantasioso y tenés que entrar bastante en la ficción. ¿Me entendés? Pero la gente lo disfrutaba en ese momento. Y un super espía con gadgets, ¿entendés? Que tiene un láser en el celular y que, ¿me entendés? Y que tiene un teléfono que dispara dardos y que tiene un cinturón que cuando lo apretás se invoca, ¿me entendés? Llama y hace una señal y que, ¿me entendés? Resuelve problemas, conflictos internacionales, high-end, ¿me entendés? A través del mundo, también tenés que sorprender un poco el disbelief, ¿me entendés? Y cuando veías las series de vaqueros, no sé qué tanto tenías que la verdad que, no sé si vi muchas cosas de vaqueros. Alguna habré visto, pero bueno, también hacían cosas locas, ¿me entendés? Y saltaban de caballos a trenes en movimiento y ese tipo de cosas que también tenías que suspender un poco el disbelief, ¿me entendés? Para entrar en esa ficción. Pero bueno, me voy de tema. Lo que quería volver es que está bien que sigan habiendo películas o series, en este caso clásicas de superhéroes, porque no va a pasar nunca de moda la lucha del bien contra el mal, ¿me entendés? Sí, me parece bien que Marvel haya frenado un poquito y que ya pasamos la sobresaturación y que ahora nos tranquilicemos, pero series como Daredevil Born Again y más series de superpoderes, más series de superhéroes clásicas como Daredevil Born Again, tienen que seguir saliendo. Me colgué mirando un tiempito acá porque pensé que se había cortado la grabación. Tienen que seguir saliendo y tienen que seguir existiendo y van a seguir saliendo y van a seguir existiendo. Y yo sigo confiando en que Marvel va a remontar.
Pero de vuelta, esto no es un video acerca de Marvel, sino de superhéroes, así que vamos a pasar a nuestra siguiente serie. Y ahora sí vamos a hablar de The Boys. Y lo bueno de The Boys es que es una serie que es completamente opuesta. Bien, en el espectro opuesto de la gama de series que vamos a hablar hoy está The Boys. Bien, Daredevil está acá, The Boys está acá. Yo diría que Invencible está en el medio y Spider-Noir está como acá abajo. Como medio raro. Pero bueno, vamos a hablar de la serie que está en el extremo opuesto, que es The Boys. The Boys es una serie que me la vi toda, me gustó mucho. Me gustó sobre todo mucho su inicio. Me estoy adelantando un poco. No me gustó tanto su final. Spoiler alert. Pero bueno, para el que no la vio, ya les digo, es imposible, voy a hacer spoilers de todo esto. Pero bueno, si alguien no la vio, voy a tratar de resumirlo rápidamente acá. The Boys es una serie que sí, hace parodia y crítica a los superhéroes. Parodia y crítica. Es directamente, por eso digo lo más opuesto en una serie de superhéroes que vamos a poder encontrar a Daredevil, que es una serie muy clásica de superhéroes. En el medio está Invencible y acá está The Boys en el otro extremo, que es parodia, romper el género, criticarlo, ¿no? Hacer como deconstruir a los superhéroes a su máximo esplendor. ¿Me entendés? Y tratar de otra cosa completamente diferente. ¿Cuál es el problema? Que creo que la serie empieza tratándose de una cosa y se va convirtiendo en otra y se vuelve un chiste de sí misma, lamentablemente. Creo que The Boys vale la pena verla igualmente. Son 5 fucking temporadas. 5 temporadas, creo que de 8 capítulos cada temporada igual. O sea, relativamente corta. Creo que The Boys es una serie que vale la pena ver. Definitivamente. Definitivamente vale igualmente la pena verla. Pero ahora vamos a hablar qué es lo que pasó un poco con The Boys. The Boys, a ver, yo creo que yo personalmente puedo estar equivocado. La serie empieza con un tono muy serio. Hay chistes, obviamente, como digo, hay parodia, hay crítica, la serie es obscena, hay sangre, gore, tripas, hay muerte y de todo. Mucho tema sexual, ¿me entendés? Pito, teta, culo, sexo, pene de vuelta, o sea, hay de todo. Pero la serie empieza con un tono bastante serio, bastante sentimental, bastante para que estés pegado ahí, a que te intereses en lo que está pasando. Es un mundo en el que hay superhéroes, pero los superhéroes son básicamente parte de las corporaciones. Literalmente, o sea, la serie en sí trata de capitalismo. O sea, es una serie que critica quizás en cierta manera los problemas del sistema, ¿me entendés? Y de cómo la plata un poco mueve al mundo, ¿no? Y de cómo los superhéroes forman parte de esta gran empresa, que es la Marvel ficticia de este mundo, ¿me entendés? Que se llama BOD. Y son reales, pero también se dedican a hacer películas, a vender merchandising y a toda esta cosa. Y tienen que hacer ruedas de prensa, ¿me entendés? Son como super celebridades. Y ahí eso es lo que está bueno, ¿me entendés? O sea, está utilizando a los superhéroes como si fueran grandes celebridades realmente la serie. Y cómo el dinero les permite un poco salirse con las suyas, básicamente, ¿no? O sea, si vos sacaras los superpoderes de The Boys, obviamente que no sería una serie tan divertida, pero digo, podrías hacer la misma serie y en vez de ser superhéroes ser superestrellas de Hollywood y más o menos como que tendrías la misma serie, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y claro, básicamente la premisa es esa, es un grupo de humanos normales, digámosle, que quieren deshacerse de este sistema corrupto, quieren deshacerse del Superman de este mundo, quieren deshacerse de la empresa que los maneja porque es súper corrupta, ¿me entendés? Porque con plata solucionan todo, no pasa nada si matas a alguien, si te manda una cagada por acá, si por allá, ponemos la platusca y todo bien, ¿me entendés? Una crítica muy bajada al mundo real, que habla de la vida real, del sistema de la vida real, del capitalismo, del dinero y de la plata y de lo que quieras, y que al mismo tiempo hace una crítica a los superhéroes y, ¿me entendés? Critica a Superman y critica a Marvel y critica, o sea, hace todo, una metacrítica del todo, porque claro, no solo critica a los superhéroes, critica a Marvel básicamente y a las empresas que hacen cosas con superhéroes, ¿me entendés? O sea, critica todo.
Y la serie arranca muy bien, muy seria, con muy buenos chistes, donde, digamos, la parte gore y la sangre y la parte obscena y el sexo y todo esto, todo se siente relacionado a la historia principal, ¿me entendés? De una u otra manera, y todo se siente como muy encaminado. Y lamentablemente, hacia la quinta temporada creo que todo eso se pierde un poco. Lamentablemente. Yo te digo, la verdad, las temporadas 1, 2 y 3 me parecen fantásticas, increíbles. A partir de la temporada 4 para mí es donde empieza a dar un bajón. Y sí, a mí la temporada 5 no me gustó mucho, no me gustó como las anteriores. Creo que los personajes hacen cosas raras, que se salen un poco de su personaje. Creo que hay poca explicación para algunas cosas. Creo que el gore y el sexo y todas estas cosas empiezan a exagerar por el shock value que es mostrarte tripas y sangre y sexo y cosas y no porque tengan importancia alguna en lo que estamos contando. Eh, Creo que pierde un poco el objeto de crítica. Porque, como digo, la temporada 1 más allá de los superhéroes, se siente muy aferrada a la realidad, ¿me entendés? De una u otra manera. Independientemente de si estás de acuerdo con la idea de que, oh, bueno, el dinero mueve el mundo y la concha que te parió, digamos, y no vamos a entrar en eso. Se siente como una crítica muy real con problemas muy reales, ¿me entendés? Y aunque no creas que el problema es el capitalismo y que la gran cosa, digamos, está Bot, que es la empresa esta, como digo, Marvel, que podemos creer que hay una empresa corrupta que está moviendo cosas atrás, digamos, de los hilos, ¿entendés? Y tratando de salirse con las suyas con dinero. Bastante lógico, como digo, ¿no? Entonces, la crítica se siente muy arraigada a la realidad. Cuando lamentablemente la historia se empieza a tratar de que Superman se vuelve básicamente una especie de dictador, sí, un dictador bananero que toma el control por la fuerza de Estados Unidos y empieza a prácticamente armar una especie de guerra. No es una guerra, realmente no se empiezan a cagar a tiros, pero ¿me entendés? Empiezan a literalmente, pero bueno, empiezan a literalmente a buscar gente por la calle, ¿me entendés? Y se empieza a ir todo tan al extremo, ¿me entendés? Creo que lamentablemente perdés el poder de hacer una crítica inteligente, ¿me entendés? Entiendo que la última temporada intenta hacer una especie de crítica a Donald Trump o algo así, ¿me entendés? Como que intentan criticar al gobierno de Estados Unidos, justamente. El problema es que perdés relación directa, ¿me entendés? Cuando los superhéroes trabajan en una empresa, yo encuentro la relación en hacerlos superestrellas, ¿me entendés? Pero cuando es literalmente un dictador que puede matar a todos si se les canta el orto mañana, eh, perdés el poder de crítica directa porque ya estás siendo muy obsceno, ¿me entendés? Con tu comparación y con tu crítica y perdés el realismo, de cierta manera. Me parece principal, que ese es el principal problema de las últimas temporadas de The Voice, que se va un poco al carajo. Podría criticar el CGI también. Lo cierto es que es una serie, lo que digo muchas veces también es que nos olvidamos a veces cuando vemos este tipo de series nuevas, porque antes no se hacían series en las que se ponía mucha plata y se hacían cosas muy extremas. Y nos tienen mal acostumbrados a algunas series, como por ejemplo One Piece, aunque algunos de los efectos de One Piece están mal hechos, o las series que venía haciendo Marvel, ¿me entendés? O algunas de estas series modernas en donde hay muchísima plata y los efectos especiales son increíbles, que en realidad las series de televisión generalmente no tienen tanto dinero como las películas, y por lo tanto los efectos tienen viste, que tenés que aceptar que no van a ser tan buenos. Entonces me parece un poco de hijo de puta criticar la temporada 5 por los efectos. El problema es que, claro, la serie empieza a escalar en su acción, ¿me entendés? Porque de vuelta, en la primera temporada como que el status quo está todavía muy marcado y ellos son un par de personas que quieren matar a algunos superhéroes, pero realmente no están peleando directamente contra ellos, ¿me entendés? Están peleando contra el sistema. ¿Eh? ¿Se entiende? Hay que destruir el sistema. Están peleando contra, ¿entendés? Tratando de desarmar la empresa, digamos. No están yéndose a cagarse a trompadas con los superhéroes porque no pueden. Porque los superhéroes los harían pinga. En cambio, en la última temporada sí que literalmente ya estamos viendo acción
de superhéroes, ¿entendés? O sea, superpoderes en su máximo display. ¿Entendés? Ya hay superhéroes buenos, superhéroes malos, y entonces algunos tienen que pelear contra otros, ¿entendés? Cosas así. Y lamentablemente la serie se limita muchísimo en lo que puede hacer, porque no nos pueden mostrar grandes peleas de superhéroes. Primero creo que porque perdería el sentido, porque perdería el sentido de su propia crítica si de repente The Voice se volviera una serie de superhéroes, ¿me entendés? Que es una serie de superhéroes, pero lo que quiero decir que si estás criticando a las series de superhéroes y todo lo que vienen haciendo y de repente terminara con una gran pelea tipo Endgame, y bueno, perdería un poco de valor su crítica, eso es lo primero. Pero segundo, porque justamente no tienen la plata para hacerlo. Entonces se ven limitados a hacer peleas, ¿entendés? A buscar soluciones extrañas a problemas en los que personajes se encuentran y lamentablemente la historia a veces un poco flaquea, ¿qué querés que te diga? Pero sin embargo, creo que en lo que a superhéroes respecta, si tenés ganas de ver algo de superhéroes, pero que, como digo, deconstruya un poco más el género, o que trate de otra cosa, o que trate de algo más realista, ¿me entendés? O que dé un mensaje que podés traer y aplicar un poco más al mundo real, creo que The Voice es prácticamente lo único que hay en su estilo. Tuvimos Watchmen en su momento, que es una serie, una película que intenta deconstruir también las películas de superhéroes, pero es muy vieja y es más filosófica y trata de otra cosa. ¿Me entendés? Como que trata más como de la guerra. Y, no importa, es otra cosa. Creo que en The Voice es prácticamente lo único que hay. Creo que llega al nivel a lo que llega The Voice realmente. No sé si alguna vez vi otra cosa similar a The Voice. Entonces, es recomendada solamente ya por el hecho de ser The Voice, básicamente. Pero además creo que, sacando que creo yo y estoy de acuerdo que el final no es muy bueno, no me gustó el último capítulo, aparte creo que podría haberse hecho un capítulo entero para el final. O sea, el problema es que el último capítulo, después de que, digamos, vencen al malo, hay un enfrentamiento final entre dos protagonistas, por así decirlo, ¿no? No quiero spoilear mucho tampoco. Pero creo que eso debería haber tenido su propio capítulo, básicamente, porque es muy importante y prácticamente se lo sacan de la mano en 5 minutos y creo que pierde peso e importancia. Entonces, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero eso ya quizás es una crítica más personal. Habrá alguien que pensará igual que yo, supongo. Pero bueno, eso. Creo que no le dieron tiempo a respirar algunas cosas que pasan en la serie que deberían haber pasado. Pero bueno, muy recomendable, obviamente, también The Voice. Ahora vamos a hablar de... Podría ser el meme, no sé si lo voy a hacer, vamos a hablar de Invencible. Si hago el meme van a haber visto un title card. Y si vieron la serie sabrán por qué. Y si no vieron la serie, se joden, van a tener que verla. Invencible, como yo siempre digo, yo sé que hay gente que le saca peso a las cosas animadas, por lo mismo que quizás estábamos hablando antes, ¿viste? Animado, dibujito, dibujito, cosa para niños, no lo miro. Ah, listo, y yo me quedo muy contento. Sos un boludo, primero. Segundo, entiendo, esta quizás la entiendo un poco más. Yo creo que es por cómo estamos acostumbrados y cómo crecimos, ¿viste? Las cosas que vamos consumiendo, como digo. Si creciste viendo cosas animadas y seguiste viendo cosas animadas durante tu early adolescencia y tu joven adultez, por supuesto que te es fácil seguir consumiendo cosas animadas. Entiendo que hay gente que quizás en algún momento de la vida dejó de ver cosas animadas y que ahora de grande le pones una serie animada y les es difícil conectar con lo que están viendo, ¿no? Como que no terminan de conectar, no lo sienten. Obvio, mi punto de vista es siempre que quizás no vieron lo correcto, ¿no? Como que no vieron algo que les llamara la atención como para penetrar en la ficción y que les transmita el mensaje. Esa es mi opinión más general al respecto. Pero lo entiendo. Lo entiendo. O sea, si no estás acostumbrado a algo y viene alguien y te pone una serie animada, yo lo entiendo que vos me digas, la verdad, que lo animado no es para mí. Pero Invencible... la mencioné en mi lista de las series más recomendadas, pero al final terminé hablando de otra, no me acuerdo de cuál.
Pero es una serie animada de superhéroes. Lo bueno de Invencible, como digo, es que está un poco en el medio, bien, de estos dos extremos. Me parece muy interesante que hace Invencible, que es tanto una serie muy típica de superhéroes, donde vemos tropes, digamos, de las series de superhéroes clásicos. No es una, ¿me entendés? No intenta para nada ser una parodia ni deconstruir el género. ¿Bien? Creo yo, por lo menos. O quizás si lo hace, pero muy poco. Como que los tropes están, ¿me entendés? A veces es metaconsciente, eso sí. Como que a veces es consciente de los tropes. Que eso está bueno, ¿me entendés? Como sabemos que estamos haciendo algo repetitivo, ¿me entendés? Y lo hacemos con gracia, ¿me entendés? La idea es que te rías de este cliché. Eh, entonces, un poco por ahí quizás lo podés ver como metacrítica, pero más bien es una serie que tiene mucha honra en contar una historia de superhéroes, por ese sentido. Pero al mismo tiempo es una serie que se siente que... ¿Ves? Es que no sé cuál es la palabra acá. O sea, como que la serie trata de convertirse en otra cosa con muchos de los temas que trata. Yo creo que es increíblemente, siendo una serie animada, es una de las series más adultas de superhéroes que vi. Y contando también todas las películas de Marvel y todo el gozo, ¿me entendéis? Todo lo que hayamos visto. Yo creo que es una de las cosas más adultas de superhéroe que he visto, es Invencible. De vuelta, cayendo en los trópicos más básicos de superhéroes de siempre, pero además una serie que se anima a hablar mucho de lazos familiares, de engaño y mentira en la familia, de relaciones, de trauma, de embarazo. Eso, ¿entendés? La última temporada trata de embarazo, de aborto, ¿me entendés? De abandono, del perdón. O sea, trata tantos temas tan core a la experiencia humana, por así decirlo de una u otra manera. A ver, puede que en tu vida te embaraces. Yo creo que no me voy a embarazar. Esperemos. ¿Me entendés? Pero digo, que ¿entendés? O sea, tener un hijo es parte de la experiencia humana, en cierta manera. ¿Me entendés? Más allá de que decidas después o no tenerlos. ¿Me entendés? El aborto quizás no necesariamente, pero digamos es un tema muy, muy relacionado y que está, ¿no? No diría que está todavía... no me sale cuál es la frase. Me sale decir la piel de frote, pero... que esa piel de frote. Cuando decís, cuando algo está ahí como, ¿no? Como en la punta, como que está súper ahora. ¿Cómo se dice? A piel de frote. Bueno, algo de flote puede ser. No, bueno, importa. No voy a intentarlo porque voy a seguir haciendo el ridículo. Por lo menos acá en Argentina diría que ya pasó la explosión del tema. Pero digamos, es un tema muy moderno y muy cercano. Entonces, me parece eso, increíble cómo es una serie que literalmente está en el medio de estas dos cosas que acabamos de hablar. Tiene algo de gore, pero no es extremadamente bruta y no trata de metértelo en la cara porque sí, sino que está ahí para mostrarnos, realmente para mostrarnos el dolor que un personaje puede estar pasando, ¿me entendés? Cuando le rompen un brazo. ¿Me entendés? Y vos digas, oh verga, le rompieron un brazo. No está para sangre para todos lados y tripas como si hace The Voice, ¿me entendés? Y nada, o sea, ¿qué más puedo decir de The Voice? Que más allá de, creo que realmente The Voice es claramente lo que el futuro de las series de superhéroes podría llegar a ser o me gustaría que sea, porque creo que es definitivamente de lo mejor que hay actualmente para mirar en general, digamos. Y si te gustan las series animadas, definitivamente tenés que verla. Pero creo que ese es el punto ideal que deberíamos poder encontrar en todo, ¿me entendés? Tiene un muy buen balance entre contar, como digo, una clásica historia de lucha entre el bien y el mal,
pero darle mucha vuelta de tuerca a sus personajes y hacer personajes profundos que podemos entender y contarnos temas de la vida cotidiana, ¿me entendés? Y que los personajes cambian, avanzan, evolucionan, ¿entendés? Y vamos creciendo un poco con ellos y que al mismo tiempo nos cuente historias tristes, divertidas y que al mismo tiempo tenga tropes de superhéroes super clásicos y al mismo tiempo sepa divertirse cuando hace algo que vos decís, ah, che, esto es muy cliché. Bueno, sí, nos divertimos, lo hacemos igual. Mirá, si es divertido, ¿por qué no lo vamos a hacer si es divertido? Que es lo importante. A veces hay que hacer cosas porque son divertidas, loco. O sea, no todo el mundo, ¿ves? No todo tiene que ser triste y dolor y muerte y destrucción, boludo. También nos podemos divertir un poquito y contar unos chistecitos. Entonces, Invencible creo yo que es una serie de la que todo el que hoy en día quiera hacer algo de superhéroes tendría que estar viendo y aprendiendo y anotando, boludo. O sea, no vas a poder aprender de cómo actúan los personajes porque son dibujos animados, pero en cuanto a storytelling, por lo menos, de todos deberían tener un vistazo a lo que Invencible está haciendo para el futuro de los superhéroes. Y creo que realmente, si todo lo que sale de superhéroes a partir de ahora es como Invencible y mueren todos los superhéroes y queda Invencible, yo estoy contento. Tengo mi pinch, mi mi orgasmo de superhéroe, ¿me entendés? Ahí, boom, veo Invencible y me quedo contento. Así que, la verdad, muy buena Invencible. Y ahora la sorpresa. La sorpresa de la que no iba a hablar en este video originalmente, que es... ya me olvidé el nombre. Spider-Noir. Spider-Noir, como digo, no entra un poco quizás en la escala de todas estas, sino que trata de otra cosa completamente diferente. Y acababa... Spider-Noir para mí salió de la nada, ¿me entendés? También. Por eso, o sea, originalmente también no iba a hablar de esta serie, porque es que, o sea, a ver, para el que no, de vuelta, ¿no? Por si alguien no vio Spider-Noir y lo está escuchando por primera vez. Cuando anunciaron Spider-Noir entiendo que es un personaje de los cómics, pero básicamente es Spider-Man, un Spider-Man de otra dimensión, que es un detective privado de los años... es después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, no sé, hay años 30, años 40, años 50, algún punto por ahí de la historia. No, creo que es después de la Primera Guerra Mundial, pero tampoco me acuerdo cuándo fue la Primera Guerra Mundial, así que no voy a intentar hacer de cuenta que me acuerdo. Creo que es por ahí. Un personaje que ganó un poco de fama con el Spider-Verse, ¿me entendés? Y que es muy interesante como concepto, quizás, si lo escuchás, ¿no? Como un detective privado en blanco. Es una versión de Spider-Man que es un detective privado en blanco y negro de los años 40, digámosle, ¿no? Y como concepto quizás está bueno, pero es algo que si vos me decís, Sony va a hacer una serie de Spider-Noir, yo dije... ¿Spider-Who? ¿Me entendés? Y creo que mucha gente lo habrá dicho. Y encima la va a estar protagonizando Nicolas Cage. Actorazo Nicolas Cage, no me entiendan mal, pero vos decís, Nicolas Cage, Spider-Noir, Nicolas Cage. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, lo iba a estar protagonizando Nicolas Cage. Y encima la hace Sony, creo que ya dije que la hace Sony, pero que Sony, lamentablemente, con los productos de Spider-Man viene haciendo... Bueno, ¿no? Venom, Kraven, Morbius... ¿Eh? Cosa que por suerte salieron antes de que yo estuviera haciendo de streaming, porque si no hubiera hecho un stream de 3 horas gritando. Pero la verdad que mis esperanzas estaban en que no me gustara para nada o que pasara sin pena ni gloria, por lo menos, más que nada. Y por eso como que anticipé que iba a hacer este stream sin haberla visto. Y realmente creo, y tengo que decir que fue una agradable sorpresa Spider-Noir. Probablemente, si bien dije que ninguna de estas está por encima de la otra y no lo pensé, esto no es un top, probablemente la mejor de estas 4. Invencible muy buena. Como digo, la diferencia es que Invencible está en su quinta temporada y continúa. Spider-Noir es una experiencia única de una temporada, ¿me entendés? Y aparte que son cosas, pero vamos, completamente diferentes. Entonces, no se las puede comparar. Pero Spider-Noir, ya les digo, spoiler, recomendadísima, pero muy buena. Entonces, me gustó tanto que al final dije, ok, sí. De hecho, de entre las cosas que pasaron, como digo, es que pasó una semana que no podía hacer stream, pasó otra semana que me fui, que no sé qué,
Y que fue la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, en una dije, podría hacer stream hoy, pero no lo voy a hacer porque me faltaban 2 capítulos para terminar Spider-Noir y dije, no, me termino Spider-Noir y otro fin de lo hago esto y incluyo Spider-Noir en el directo, porque la verdad que merece la pena. Entonces, acá estamos hablando de Spider-Noir. Así de buena fue, boludo, ¿entendés? Una gran sorpresa. La cosa con Spider-Noir es que toca un punto muy similar a lo que hace Invencible, pero también saliéndose completamente a la vez de lo que es el género de superhéroe, lo que es increíble, ¿me entendés? O sea, es una película de superhéroes en el género de superhéroes que no es una película de superhéroes en el género de superhéroes. Sigue siendo película, es una serie. ¿Me entienden? Es algo de superhéroes que no es de superhéroes. No sé cómo explicarlo. De vuelta, ¿sabes por qué? Es porque es una serie de detective privado de los años 40 y si lo pensás un poquito, ¿me entendés? Como lo dije antes, básicamente eran los superhéroes de esa época. Eran los antihéroes. ¿Entendés? Entonces, esta es una película de un antihéroe. Eran los antihéroes de la época. El detective privado era un tipo que estaba generalmente traumado por algo del pasado de su vida, alguien había muerto, alguna cagada se habían mandado, se habían retirado, quizás eran policías, quizás eran militares, como en el caso de Spider-Noir, ¿me entendés? Quizás alguna cosa, se retiraron, perdieron el amor de su vida los dejó, se murió, los abandonó, se fue con el malo, alguna cagada así. ¿Me entendés? Se abrieron una agencia de investigación privada y ahora están un poco amargados con la vida, quizás alcohólicos, quizás drogadictos, quizás fuman, quizás son adictos al sexo, no lo sé, algo les pasa y están un poco desganados con la vida hasta que viene un caso que que pone su atención al ruedo y que además los conecta de una u otra manera con una nueva visión de la vida y les devuelve un propósito de alguna manera, ¿no? Generalmente un poco va por ahí. No vi muchas cosas de detective de los 40 específicamente. Creo que la más reciente que tuvimos así con esa onda detective fue Jessica Jones. Pero bueno, ¿me entendés? Va por ahí generalmente la cosa. Y Spider-Man es principalmente eso. O sea, de hecho, no lo vemos usando el traje de Spider-Man prácticamente en ningún o sea, casi en nada. Se lo pone obviamente al final de la serie, como en toda cosa de superhéroe, pero incluso en el último capítulo creo que ni siquiera lo usa mucho. O sea, prácticamente no lo vemos usar la máscara de Spider-Man. Lo vemos en algún otro momento aprovechar de los poderes de Spider-Man, obvio, para treparse a alguna pared. Es un detective privado, le viene muy bien. Utilizar la telaraña para cerrar una puerta o agarrar algo, ¿viste? Como que lo vemos haciendo algunas cositas. Pero prácticamente no aparece Spider-Man, básicamente, ¿entendés? En esta serie. Entonces es 90% una serie de detectives. Con superpoderes. Porque obviamente lo que aprovecha hacer Spider-Man y que es interesantísimo es a transformar los que generalmente son villanos normales de Spider-Man en villanos de esta época y les da sus poderes. Es interesantísimo todo lo que hace esta serie con los poderes porque hace la típica historia de que fueron experimentados durante la guerra y vuelven de la guerra con poderes. Esto además hace mucha simbología al estrés postraumático después de la guerra, algo que era muy común también en las series e historias de esa época, ¿me entendés? El trauma después de la guerra. El misterio está súper bien construido, súper interesante de ver. Hay un típico interés amoroso de la época. ¿Me entendés? O sea, toda la serie está súper construida. Yo la vi en blanco y negro. Dan la opción de verla en blanco y negro o en color, por lo que tengo entendido. Yo la vi en blanco y negro porque para mí me parecía más copado para inyectarte en la ficción, como digo. Dicen que los efectos especiales cuando la ves en color no son tan buenos, así que estoy contento de haberla visto en blanco y negro. Y si la tengo que recomendar, recomendaría que se vea en blanco y negro, porque aparte es un blanco y negro bien hecho, muy bien logrado y resalta todo muy bien, ves todo perfectamente con el blanco y negro. Se nota que no es, o sea, que está grabada normal y está puesta en blanco y negro. Básicamente, pero se ve muy bien, ¿bien? Se nota que no es una película hecha en blanco y negro, digamos, básicamente lo que quiero decir, pero es un detalle más pelotudo que pelotudín lo que acabo de decir, o sea, al 90% de la gente supongo que le chupa un huevo. Y nada, la verdad que realmente creo que es la sorpresa de acá. No quiero
realmente si hay una serie de acá que no quiero spoilear es Spider-Noir, porque es una única temporada, creo que son 8 capítulos y que me gustaría que todo el mundo vaya a verla porque la rompe, de verdad. O sea, eh, él está... Lo mismo, ¿me entendés? Él está traumado, es alcohólico porque falló en salvar a su Mary Jane. Por lo tanto, dejó el traje de Spider-Man y se volvió alcohólico. Y encuentra un caso, como digo, que lo devuelve un poco al ruedo, que es un caso que tiene que ver, descubrir esta gente con poderes que está apareciendo, que son gente que sobrevivió a la guerra. Él también fue a la guerra y también está traumado. ¿Me entendés? La vuelta de tuerca, la escena y todo el tema del body horror, de cuando él gana sus poderes, ¿me entendés? Ah, eso también interesantísimo, cómo está transformado, ¿me entendés? O sea, él, cuando tiene el típico Spider Sense, ¿viste? El tingling, cuando tiene ese sentido arácnido que le dice que hay algo malo ocurriendo, que generalmente para Spider-Man es como nada, como una señal, un aviso, qué sé yo, él es como que le duele la cabeza. Como que le da dolores de cabeza, le da jaqueca o algo así, le duele, le empieza a doler acá, ¿me entendés? Que también lo relacionás mucho con el estrés postraumático de la guerra, ¿me entendés? O sea, está súper todo tan bien transformado, boludo, a la temática, ¿me entendés? Que como digo, o sea, está... es increíble porque no es una serie de superhéroes y sin embargo toca y hace lo que una serie de superhéroes tiene que hacer, ¿me entendés? O sea, entonces me parece que es increíble y... A ver, esta es la cosa. No todo lo que vaya a salir de superhéroes puede ser como Spider-Noir. Porque nos vamos a. O sea. O podría. A ver, podría hacerlo. Podría hacerlo. Pero no quiero que mañana salgan 7 películas más de diferentes versiones de Spider-Man tampoco, ¿me entendés? Creo que está bien como un one-off. Pero yo creo que también está bueno tener algo continuado y que no todo sean spin-off del spin-off de la investidura de otra dimensión de la modificación de las modificaciones, porque si no caemos en lo que pasa con What If, que es que, nada, si todos los personajes que me vas a hacer solo voy a poder ver un poquito de ellos, nada, pierde un poco la gracia. A veces queremos ver a los personajes transformarse, crecer, modificarse y lo que viene haciendo Marvel que es que se relacionen entre ellos y que tengan historias y qué sé yo. Y si todas las historias van a ser What If, creo que moriría un poco lo que Marvel ha logrado. Pero la verdad que si salieran muchísimas más historias como Spider-Noir, yo me quedaría muy contento. Porque de vuelta, lo que hace, de vuelta, no es ni parodia, no es crítica, tampoco es deconstrucción del género. Es, de hecho, es el género en su máxima expresión, pero contado en una historia de otro género. ¿Me entendés? O sea, es lo que el género de superhéroes tiene que ser, hacer y contar, pero contado en una serie de detectives. ¿Me entendés? Y fusionado y transformando los conceptos y uniéndolos para contar una historia novedosa, interesante, atrapante, espeluznante, intrigante, maleante, desodorante, ayudante. Impresionante. Impresionante lo que hace Spider-Noir. Entonces, y nada, y me sorprendió mucho la actuación de Nicolas Cage, me parece que le quedó perfecto el papel. No sé si tengo algo más para decir, realmente creo que la ven todo lo que tengo que alabar, no sé si tengo algo malo para decir de la serie realmente. Y me parece interesantísimo, esto es completamente secundario y no tiene importancia alguna en la historia, pero estaba viendo a un chabón, no me acuerdo quién, Capitán Midnight era, no sé, un chabón que yo veo que habla de estas historias, no me acuerdo, me parece que era Capitán Midnight, no me acuerdo, alguien que habla de cosas de superhéroes, eh, y traía a colación este detalle interesantísimo que me parece interesante comentárselos para que quede acá en español también, para el que no hable inglés, lo puedan ver a través de mí. No cambia nada la serie y no es realmente importante para nada, pero a mí me parece súper divertido, entonces por eso lo quiero comentar, es un detalle, que es que claro, es interesante que pensar que la serie de superhéroes, ¿no? Los superhéroes como Spider-Man, Superman, sobre todo los más clásicos, están basados en cómics muy muy viejos, ¿no? Y Spider-Man específicamente viene como que de los años 50 o 60 por ahí, o sea, es muy antiguo. Y los primeros villanos de Spider-Man se parecían mucho a
típicos mafiosos de la época. Y me parece interesante este detalle de que, claro, Spider-Noir ahora, nosotros, ¿entendés? Es una serie que nosotros vemos como el Spider-Man enfrentándose a villanos de una época antigua, pero en realidad los villanos de Spider-Noir se parecen mucho más a los villanos que Spider-Man se enfrentaba originalmente en su cómic. Los villanos que nosotros vemos hoy enfrentarse a Spider-Man son versiones mucho más modernas, viste, que aprovechan y tratan de utilizar la tecnología y el coso de Tony Stark, ¿me entendés? Lo que hoy que lo critican un montón y que el traje tecnológico y que la pucha que te parió. Pero claro, Spider-Man al principio estaba generalmente enfrentándose con mafias que parecían más mafias de los 40, 50, 60, ¿me entendés? Mafias más clásicas. Y es lo que Spider-Noir trae de vuelta a la mesa. Entonces, realmente es un universo alternativo de Spider-Man, pero que en cierta manera se parece más a lo que Spider-Man probablemente era en un principio a lo que el Spider-Man que nosotros vemos hoy es. Esto dicho desde el punto de vista igual de una persona que no lee cómics y que sobre todo no leyó los cómics de los años 50 de Spider-Man, olvídate. Así que estoy hablando sin saber, pero sí sé este detalle de los villanos. Entonces nada, detalle interesante, simplemente una frutillita al postre para poner sobre esta serie que a mí me dio risa, me pareció copado para mencionar de esta serie. Y nada, pero bueno, ya está, básicamente. Nos vemos. No. Bueno, sí, ya está. Básicamente eso. O sea, lo que quiero traer a colación con esto de la gente que piensa que el género de superhéroes ya murió y va a morir y que es infantil y que no tiene sentido y que la puta que te parió es. Miren cómo estas 4 series que no tienen un carajo que ver la una con la otra, más allá del hecho de que hay gente que tiene superpoderes en ellas, y a las 4 les fue muy bien. Esperemos a las que siguen en emisión como Invencible les siga yendo bien. Y van a seguir saliendo, boludo. Y van a seguir saliendo. Y en el medio va a salir alguna que sea una pedorrada, seguramente. No estamos diciendo que todas las series de superhéroes que van a salir ahora van a ser todas perfectas. Pero ya pasamos la peor parte de que es la sobreexplotación del género, ¿no? Ya pasamos la parte en la que salieron tantas cosas y tantas mierdas que era todo igual y que empezó a morir. Y lo que viene ahora es que van a empezar a salir cosas, yo creo, un poco más pensadas. Y estas 4 series, como digo, demuestran que se puede hacer lo que quieras con este género, que es un subgénero en realidad. O sea, son películas de acción-aventura. Por eso también se parecen a las series de vaqueros. Las de vaqueros son western, ¿no? No son acción-aventura, pero bueno. El western es el acción-aventura de vaqueros. ¿Me entendés? De acción, de aventura, de guerra, de espías, como dijimos, de todo esto, ¿me entendés? Se transformó hoy en el género de superhéroes. Y van a seguir saliendo y van a quedarse acá. Así que otra recomendación, si alguien no ve películas o series de superhéroes por algún motivo, no sé qué hace viendo y por qué se vio este fucking video y me escuchó hablar durante 1 hora. Si no ven series y películas de superhéroes sería muy, muy raro, así que primero que nada les recomendaría hacerse ver en el psicólogo, pero segundo les recomendaría que empiecen porque es un género que está aquí para quedarse y que nos va a seguir trayendo mensajes más adultos, más infantiles, más simples, más complejos, más buenos, más malos, más lindos, más adultos. Ya dije adultos, ya dije infantiles, ya dije buenos, ya dije malos. No importa, nos va a seguir deleitando a todos y esperemos sigan saliendo cosas como estas 4 series. Si las tengo que ordenar, creo que The Voice es la que queda más abajo y probablemente Spider-Noir la que queda más arriba junto con Invencible. Pero de vuelta creo que las 4, esto no es un top, creo que las 4 son recomendadas. Y como digo, The Voice igual vale la pena verla solamente porque es la más diferente, digamos, en las temáticas que toca. Pero nada, ahora sí, eso es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido con mi vuelta a los lives. Y espero verlos prontito hablando de alguna otra burrada que se me ocurra. Los quiero mucho. Adiós.